Bienvenido nuevamente a mi canal, te saluda Carlos Guzmán. Para los que no me conocen, soy ingeniero en sistemas y trainer certificado de Scriptcase. En este video daremos continuidad a PHP Spreadsheet para exportar información de MySQL a Excel. Acá será un recorrido bastante interesante y daremos paso a paso cómo realizar esto. Sin más preámbulos, veamos cómo. Trabajaremos con la base de datos Norwin en español, específicamente con la tabla productos. La idea acá es que exportemos de MySQL a Excel los campos ID producto, nombre de producto y el precio unitario. De esta forma, estaremos transfiriendo toda esta información de la tabla productos a Excel. La idea es que lo hagamos con PHP Spreadsheet y que lo haga de forma fácil y rápida el usuario final. Veamos cómo en Scriptcase. Acá ingresaremos a Scriptcase. Trabajaremos en el proyecto YouTube. Vendré a trabajar en una nueva aplicación del tipo Blank. Iremos a Nueva aplicación. Blank. Y le colocaré PHP Spreadsheet exportar. Damos un clic en crear. Acá ya estamos listos para utilizar la biblioteca PHP Spreadsheet. Como lo vimos en el video anterior, vamos a incluir la librería con Scriptcase URL Library. Si no te recuerdas, te dejo el enlace a ese video acá. Vamos a documentarlo. Incluir la librería PHP Spreadsheet. Control. OK. Lo haremos con la macro de Scriptcase URL Library. Acá nos pide el target. Si te recuerdas, estaba a nivel del proyecto PRJ. Veremos cómo se llamaba. Iremos a herramientas, librerías externas. Acá al final habíamos colocado que estaba a nivel del proyecto, se llamaba PHP Spreadsheet y estaba sobre vendor autoload. Le colocaremos entonces el nombre PHP Spreadsheet y el nombre vamos a colocarle en la carpeta vendor autoload.php. Ya con esto estamos incluyendo la biblioteca en nuestro proyecto. Vamos a crear una instancia de PHP Spreadsheet. Para ello vamos a utilizar una variable que se llame, en este caso le pondré Excel, en donde será igual a new, y vamos a colocar toda la ruta donde se encuentra el spreadsheet. PHP Office, PHP Spreadsheet y otra vez vamos a colocar Spreadsheet, que sería en este caso la función con la cual se estaría creando la instancia. De esa instancia tomaremos la hoja activa. Utilizaré una variable que se llame hoja Excel, que será igual a la instancia que creamos arriba, apuntando a get active sheet. Ya con esto tenemos la hoja activa. Le vamos a colocar un título. Hoja Excel va a ser apuntando a una función que se llama setTitle y le colocaremos productos. Así se estará llamando nuestra hoja activa. Vamos a definir dentro de esta hoja en las columnas, específicamente en las celdas A1, B1 y C1, el ID, el producto y el precio. Serían los encabezados de cada columna. Vamos a colocar
hoja Excel, vamos a estarle apuntando con un set cell value y lo vamos a estar duplicando 2 veces. Ok. Acá le estamos colocando la celda A1 en donde le vamos a poner como título ID. En la celda B1 le estaré colocando el nombre del producto. Vamos a ponerle solo producto. Y en la celda C1 el encabezado será precio. Ya con esto tenemos los encabezados de cada una de las celdas donde va a estar iniciando nuestra información. Si podemos ver, los encabezados siempre se encuentran en la fila 1. Vamos a definir en este caso la fila de inicio para nosotros, donde se va a comenzar a completar la información a partir de la fila 2. Esa será nuestra fila de inicio, ya que en la primera, como te comentaba, están los encabezados. Ahora simplemente haré un query. Recuerda que este formulario blank está apuntando a Norwin español. Entonces haremos select ID producto. Vamos a validar acá. ID producto, nombre de producto y precio unitario. ID producto, nombre, producto y precio unitario. Esos serían los campos que queremos obtener de la tabla que se llama productos. Ahora estaremos utilizando la macro script-case-select. Esta lo que hace es recorrer todos los registros de la tabla y colocarlos en una matriz completa. Entonces con script-case-select estamos iterando todos los registros y los vamos a estar colocando en una variable que se llame dataset. Ahora preguntamos si ese dataset está vacío o no para realizar el recorrido. Para lo cual abrimos paréntesis, llaves y preguntaré si ese dataset es igual a false. Es decir, si no tiene nada. En ese caso, vamos a indicarle con un eco que envíe un error. Vamos a colocarle error al acceder a los datos. Igual. Y le voy a estar colocando una variable que ya posee la macro script-case-select para que me indique qué error específico. My data error. Ya con esto estamos indicándole que si hay algún error, que lo muestre de esa forma. De lo contrario, si no hay error, comenzaríamos a hacer la iteración de nuestra tabla, para lo cual estaremos utilizando el bucle while. Es decir, que haga mientras el dataset no llegue al fin del registro en our file. Mientras no llegue al fin del registro, estaremos iterando nuestra matriz de script-case-select. Crearemos variables en donde asignaremos los campos. Para el caso, pondré ID, va a ser igual a mi dataset, apuntando a fields del campo, y para el caso estaría en la posición de la matriz 0. Es decir, la posición 0 es ID producto. Recuérdate que una matriz obtenida por script-case-select va 0, 1, 2. Para el caso, si quiero obtener el ID, está en la ubicación 0. Vamos a duplicar esta función y el segundo sería producto. Para el caso,
del producto siempre sería la misma función, solo que estaría en la ubicación de matriz 1. Y para el precio, en la matriz 2. Ya con esto estamos obteniendo la ubicación del campo y registro para que esté obteniendo la información del Excel. Ahora bien, vamos a estarlo colocando en el Excel. Para eso tenemos que saber que trabaja con filas y columnas, como tú ya sabes, para armar las celdas. Colocaré hoja Excel que hemos estado utilizando ahí arriba, hoja Excel, y le estaremos activando la columna Set Cell Value. Le vamos a estar colocando en la A punto. Te recuerdas que colocamos fila inicial que comenzaba del 2, fila inicio, y a esta le vamos a estar colocando el valor del ID en ese recorrido inicial. Para el caso sería la variable ID, ¿sí? Y de la misma forma estaremos haciendo para los otros dos campos, solo que para el campo del nombre del producto es un poco más ancho. Te mostraré cómo ponerle una dimensión a ese campo. Siempre sería hoja Excel. Le vamos a estar asignando con get column dimension. Le voy a estar indicando que a la B le asigne set width, un ancho de 45. Es decir, que vas a tener 45 del ancho de esa celda. Porque para que nos quepa el nombre del producto, ¿sí? El primero, como es el número, puedo dejar el que trae por defecto. El nombre del producto le he puesto 45 y al precio unitario también lo dejaré igual. Ahora bien, vamos a copiar esta sentencia y ya no sería en la A donde estaría colocando, sino que en la B fue la inicial y aquí le estaría colocando producto. Acá nos faltó el signo de dólar. Vamos a colocar acá también signo de dólar. Y la última sería el precio unitario. Para el caso, en la C, fila inicial, en este caso 2, vamos a colocarle precio. Ya con esto estamos indicando que el recorrido va a iniciar en la fila 2, es decir, A2, B2, C2. Ahora tenemos que hacer el incremento. Voy a colocar fila de inicio más para que cuando haga el recorrido esté haciendo tantas iteraciones como registros tenga nuestra tabla. La macro de ScriptCaseSelect trae sus propios selectores de dataset. Para el caso, le tengo que indicar al dataset que se mueva al siguiente registro. Esto lo hago con dataset move next. Move next. Con esto le estoy indicando que se mueva al siguiente registro. Y también tengo que cerrar el dataset. Ya cuando finalice toda la iteración, vengo acá y cierro. Eso lo hago siempre dataset y le indico que haga una función de cerrado. Luego cierro nuestro código. Vamos a colocarlo. Vamos a seleccionar control función y ya con esto lo que colocamos es un código bastante limpio.
Ahora bien, ya hicimos todo el recorrido. Si recuerdas en el video anterior o si no lo has visto te lo dejo aquí. Es necesario en esta zona colocar los headers para indicarle al navegador qué es lo que va a estar realizando. Vamos a colocarle Content Type para indicarle que es una hoja de cálculo de Office Document. En el segundo es la disposición, que es un attachment, y el nombre del archivo. Para el caso se llamará productos XLSX. Y que elimine la caché. Esto es bastante importante para que no se tenga ninguna problemática al momento de que se esté ejecutando si es demasiada la información que tiene el Excel. Ahora bien, te mostraré otra función y es para deshabilitar el almacenamiento de buffer de salida. Deshabilitar el buffer de salida. Se me estaba dando con varios proyectos que cuando es demasiada la información, hablamos de 1000, 2000, 3000 registros en adelante, el buffer se almacena y colapsa el PHP Spreadsheet. Entonces, para eso es necesario que coloquemos OV en clean, que es una función de PHP Spreadsheet que te permite eliminar o deshabilitar el buffer de salida para que no tengas ninguna problemática cuando trabajes con múltiples cantidades de registros. Y por último tenemos que crear nuestro writer. Vamos a crear nuestro writer. Vamos a colocarlo acá y decirle al escritor writer que cree un IO Factory Crea Writer de el Excel XLSX. Acá en donde vamos a estar trabajando, si te das cuenta, este Excel se refiere a esta instancia que creamos acá arriba, ¿ya? Y que es de formato XLSX, que es el que estoy trabajando. Luego de eso tendremos que realizar un save y decirle output. Con esto simplemente lo que va a hacer es la descarga del archivo Excel a nuestra computadora. Y algo que siempre debemos de realizar es finalizar toda ejecución de script que se esté realizando. Para eso vamos a ocupar exit. Con exit finalizamos los scripts y nos permite trabajar y estar sabedores que ya no va a estar ejecutándose ningún código que no sea deseado. Ahora bien, simplemente con esto nos hace falta probarlo y validar que funcione. Lo ejecutamos y validamos. Tenemos errores. Veamos cuáles son. Voy a validar. Include project spreadsheet. Acá le he puesto vender. Es vendor. Un pequeño error. Otra cosa que podemos ver y qué bueno que se dio, que tiene que ser tal cual. PHP aquí es mayúscula. Office. PHP Spreadsheet correcto. Instanciamos. Fila, no se mira nada. Se le da ID producto. Acá le coloqué por error también ID. Es if. Si el dataset, error, else. Acá todo se ve en orden. Ok. Ejecutamos nuevamente. Ahora sí, se ejecutó correctamente. Veamos el resultado. Tenemos productos y acá tenemos ya la lista en Excel. Vamos a abrir el Excel. Y acá ya tenemos el resultado de el ID del producto, el nombre del producto y el precio unitario. Si te das cuenta, puedes ver que están los 77 productos que podemos ver en la base de datos como tal. 77 que es salsa verde original. Vamos a revisar salsa verde original. Es de esta forma fácil y sencilla que permite trabajar PHP Spreadsheet para exportar información de MySQL a Excel.
Espero que este contenido haya sido de utilidad para ti. Si lo fue así, suscríbete, activa la campanita, dale like y comparte. No te olvides comentar qué contenido te gustaría que estuviéramos generando. El próximo video se tratará de importar Exceles a Scriptcase con PHP Spreadsheet. Será bastante de utilidad. Esto es lo que se utiliza al día a día. Así que te espero en la próxima y éxitos en tus desarrollos. Nos vemos.